Entonces, muchachos, vamos a ver ejercicios de todo esto que es análisis de curvas, ¿ya? Que es encontrar mínimos máximos, analizar la concavidad, etcétera. Aquí tengo que hacer esto. Eh, Ahora sí, deberían estar viendo el pizarrón. Ya, el primero es un típico problema de planteo en donde hay que encontrar algún valor máximo, algún valor mínimo, ¿ya? Un extremo. La gracia es que para encontrar eh, máximo y mínimo, ahora tenemos dos criterios. El criterio de la primera derivada y el de la segunda derivada. Entonces yo acá voy a utilizar uno de ellos, pero siempre tengan en cuenta que tienen dos a mano. Tienen dos eh, criterios que los pueden ayudar. Y aquí les voy a contar por qué elegí uno por sobre el otro. Ya dice, calcular el volumen máximo de un cilindro, o sea, la función que debo maximizar es el volumen. Cilindro circular recto que se puede inscribir en un cono de 12 centímetros de altura y 4 centímetros de radio en la base, de manera que los ejes del cono y del cilindro coincidan. Ya, entonces, tengo un cono. Ya, yo voy a pensar así el cono. Ya, se supone que eso está en 3D. ¿Ya? Y hay un cilindro circular que se puede inscribir en el cono. O sea, cuando uno dice inscribir una figura en la otra, es ponerla dentro de la figura de manera que topen los bordes. En 2D es más fácil. Si yo tengo un triángulo y yo le quiero inscribir adentro un rectángulo, el rectángulo es así. Eso. Ahí yo tengo un rectángulo inscrito en el triángulo. ¿Ya? Pero puede ser otro rectángulo. Bueno, estoy dibujando otro triángulo. Podría ser el rectángulo así. ¿Ok? Entonces, hay distintos rectángulos ahí que puedo inscribir dentro del triángulo, de manera que sus vértices topen en los bordes de la otra figura más grande. En 3D es lo mismo. Yo tengo el cono y adentro voy a inscribir un cilindro. O sea, tengo una figura que es así, que está por dentro, ahí, ahí, ahí. Y la gracia es que los ejes del cono y del cilindro coincidan. Entonces, uy, ahí me corrí de línea, ahí. Los dos centros, los dos ejes de simetría coinciden, ¿ya? Los dos que hay. Y la gracia es que las medidas del cono las tengo. Las medidas del cono son 12 de altura, ¿ya? Eh, y 4 de radio. Entonces ahí también es 4. ¿Ok? Entonces todas estas figuras que son en 3D, siempre es sano que uno las vea en 2D. ¿Qué pasa si veo esta figura de frente? Claro, tengo un triángulo donde adentro inscribí un rectángulo. Eso es lo que yo veo de frente, ¿ya? Entonces, claro, yo puedo dibujar el cilindro así, o puedo inscribir un cilindro más chato, acá, así, más bajito, o puedo inscribir un cilindro muy flaquito, ¿ya? Hay distintos cilindros que puedo inscribir ahí. Bueno, tengo que encontrar aquel cilindro que tiene volumen máximo, ¿ok? Entonces está la situación general. Ay, me quedó feo ahí. Eso. Uy, no me fijé si estaba grabando. Sí, eso. Disculpen. Eh, Acá. Ya. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos el 12 acá arriba, 12 acá completo, y tenemos de aquí hasta acá 4. ¿Ya? Voy a cambiar de color porque eso van a ser las medidas del cono. 12 y de aquí hasta acá 4. ¿Ya? Y tengo las del cilindro. Bueno, el cilindro no me dice nada, entonces tiene una altura que no conozco y un radio que tampoco conozco. ¿Ok? Entonces, el volumen del cilindro, que es lo que yo quiero maximizar, en un principio tiene dos variables. Depende de la altura y del radio. ¿Ya? Volumen de un cilindro es área basal, que es el área del círculo que está abajo, pi por r cuadrado, por la altura. Esa es la medida del volumen de un cilindro. Entonces, es una función en dos variables.
depende del R y del H. Obviamente en este curso no vemos nada en dos variables. Entonces hay que hacer algo para que esta expresión me quede ahora en una variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos revisar este triangulito. Por ejemplo, yo voy a continuar esta línea hacia arriba. Ay, no me quedó tan bien. Ahí. ¿Hay alguien me avisa algo? No, no es partido en tres porque es cilindro. Estoy calculando el volumen del que está adentro. Ya, en el cono sí. El cono, el volumen es el mismo pi por r cuadrado partido en h, pero partido en 3. Pero como yo quiero calcular el volumen del cilindro, en el cilindro no es partido en 3. ¿Ya? Entonces, eso. Y tengo que lograr que me quede en una variable en vez de que me queden dos. Entonces siempre hay algún dato que me permite como despejar una variable en función de la otra en todo estos ejercicios. Y aquí lo que voy a hacer es trazar esa línea que está al medio, hago un corte y me voy a quedar con el triángulo que está acá. Fíjense que ese triángulo tiene aquí una línea roja arriba. ¿Ya? Esa línea roja mide 4. Perdón, mide R. Sorry. Esa línea roja mide R. Acá está el H, ¿cierto? Perdón, el H, claro, el H es el del cilindro, que sería como esa altura que está ahí. ¿Ok? Y en total tengo 12, así que acá arriba va un 12 menos H, ¿cierto? Esa altura que está ahí. Y acá abajo tengo un 4. Entonces se forma como un, no sé cómo lo recuerden, pero es un problema de proporcionalidad, ¿sí? Un teorema de Tales o semejanza de triángulos, cualquiera de las dos ideas. ¿Sí? Yo tengo que la proporción entre el triángulo que está arriba, ese, y el triángulo total, este, es la misma. ¿Sí? Son triángulos semejantes. Entonces yo sé que 12 menos h partido en r tiene que ser lo mismo que 12, que es la altura total, partido en 4. ¿Ok? Entonces aquí yo formé una ecuación donde yo puedo despejar una variable en función de la otra. Ujú. Bueno, este 12 partido en 4 obviamente es 3, así que 12 menos h partido en r es 3, por ende 12 menos h es 3r, y aquí, ¿qué conviene hacer? Voy a despejar el h en función de r. ¿Ya? Entonces, me va a quedar 12 menos 3r es igual a h. Ahí tengo, ahí tengo la altura. Entonces ahora mi volumen ahora depende solamente de r, porque ahora me quedo pi por r cuadrado por 12 menos 3r. ¿Ya? Y si eso lo desarmo un poquito, voy a dejar pi afuera, voy a meter el r cuadrado, me va a quedar 12r cuadrado menos 3r cubo. De hecho también podría sacar un 3 afuera. Entonces 3pi por 4r cuadrado menos r cubo. Ahí está ahí está mi función volumen, que ahora depende de una variable. Entonces, esta es la función que yo quiero maximizar. Ya tengo que encontrarle algún valor de R donde esta función me dé el máximo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Buscábamos ahora puntos críticos. Puntos críticos. ¿Dónde se daban los puntos críticos? Donde la derivada se haga cero o la derivada no exista. Bueno, es un polinomio, entonces siempre la derivada va a existir. ¿Ok? Cuando la derivada no exista es cuando se indefine por alguna razón. Pero como es un polinomio, siempre va a existir, no hay problema. Voy a derivarlo entonces, voy a hacer d' de r. Eso va a ser el 3pi que sale de la derivada, porque es constante, y derivo el polinomio que está dentro. Me queda 8r, ¿cierto? 4 por 2r, menos 3r cuadrado. ¿Ya? Eso jamás se indefine y sí es posible que se haga cero. ¿Ok? Sí es posible que se haga cero. Y voy a tener dos candidatos a puntos críticos, porque me quedó una cuadrática. Donde esta expresión me da cero,
puedo seguir factorizando, me da 3pi por r por 8 menos 3r, y me pregunto dónde esto se hace 0. ¿Ya? Obviamente en r igual 0, o bien en r igual 8 tercios. ¿Ya? R igual 0 no me interesa, porque ¿qué significa R igual 0? Que el cilindro tiene radio 0. Entonces, en realidad no habría cilindro. ¿Ok? Este no lo descarto, no me interesa. Y el otro es R igual 8 tercios, el otro punto crítico. Entonces, ahora hay que comprobar que en ese punto crítico se alcanza el máximo. Porque hasta este momento, cuando uno encuentra puntos críticos, estos son candidatos a máximos y mínimos. Entonces, yo ahora tengo que estar seguro que en ese punto, por ejemplo, se alcanza el máximo, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Ya? Entonces, aquí voy a utilizar ahora el criterio de la segunda derivada. Tienen dos criterios, uno de la primera derivada y uno de la segunda derivada. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Usted toma el punto crítico y evalúe la segunda derivada en ese punto crítico. Entonces, primero tengo que calcular la segunda derivada. La segunda derivada, acá está la primera, ahí. ¿Sí? Entonces voy a calcular la segunda. Cuando derivo me queda 3pi que sale, y la derivada de lo de adentro es 8 menos 6r. Entonces 3pi, 8 menos 6r. Ahí está la función segunda derivada. Ya, y el criterio de la segunda derivada lo que hace es, agarre esa derivada y evalúela en el punto crítico, que en este caso es el 8 tercios. Usted lo reemplaza, 8 menos 6 por 8 tercios, ¿ya? Y vea el signo de eso. Ya, acá esto me da 8 menos 16, así que es menos 8, esto me da menos 24pi, que es negativo. Lo único que importa de esto es que ver el signo, ¿no? Da negativo. Cuando es negativo, el criterio de la segunda derivada dice que en x igual 8 tercios se alcanza un máximo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Qué preguntaba? ¿Cuál era la pregunta? Calcular el volumen máximo. Entonces ahora tengo que calcular el volumen. Ya, con esto encontré, no es un X, es un R. R. Ahí. R igual a 8 tercios se alcanza el máximo. Ya, todo esto depende de R. ¿Ya? Ya, pues sí que tengo todo. Ahora calculo el volumen. El volumen en 8 tercios. Ahora tenemos el volumen expresado solo como función de R acá. Ahí. Tengo que reemplazar el 8 tercios acá. 3pi por 4r cuadrado menos r cubo. 4r cuadrado menos r cubo. 3pi por 4 por 8 tercios al cuadrado menos r cubo. Sí. Menos 8 tercios al cubo. Y ahí está. 3pi. Y ahí calculo todo lo que está dentro. Voy a factorizar por 8 tercios al cuadrado. Esto es 64 novenos. Y adentro me queda 4 menos 8 tercios. Y eso es lo mismo que escribir 4 menos 8 tercios es 4 tercios. Así que en total me queda 3pi por 64 novenos por 4 tercios. Así que en total se van los 3 que están ahí. Me queda 256pi partido en 9. Y ahí estamos. Esto es, no salió unidad de medida, centímetros. Centímetros cúbicos. ¿Ya? Ese es el volumen máximo. Ujú. Y ahí termino. ¿Ya? El gran, o sea, la parte importante del ejercicio es que yo comprobé que en el 8 tercios se alcanza un máximo. Ustedes tienen dos posibilidades, los dos criterios. Criterio de la segunda derivada, que es tomar el punto crítico y evaluarlo en la segunda derivada. ¿Cuándo conviene ocuparlo? Cuando la función sea fácil de derivar.
acá era un polinomio. ¿Ya? La función que está aquí, la función volumen, es un polinomio, entonces encontrar primera derivada, segunda derivada, tercera derivada es súper fácil. Así que conviene usar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada hubiera sido tomar el 8 tercios, y evaluar la primera derivada antes de él para ver que crece la función y después de él para ver que decrece la función, ver el signo de la primera derivada. ¿Ya? Eso es lo que, o sea, después del, hay como dos puntos críticos, el 0 y el 8 tercios. Habría que haber tomado un punto aquí, entre medio, cualquiera, por ejemplo, 1, y evaluar la primera derivada y ver que ahí es positiva. Y haber tomado un punto después, por ejemplo, 3, ¿cierto? Haberlo evaluado en la primera derivada y ver que ahí la función me da, la primera derivada me da negativa. Y ahí la función decrece. Y ahí yo compruebo que en el 8 tercios se alcanza un máximo. Ya también hubiera sido fácil, ¿ok? Pero claramente el de la segunda derivada, si usted puede derivar rápido, es mucho más corto y mucho más sencillo, ¿ok? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar sobre este ejemplo? ¿No? Ya, avancemos. Ya, todo lo que vamos a hacer ahora de aquí en adelante es el análisis completo de una función. ¿Ya? Porque la idea es que yo pueda bosquejar la gráfica de una función. ¿Ya? En pruebas con desarrollo de esta materia, claro, lo que hacen los alumnos finalmente es a mano hacer el gráfico de una función mostrando dónde están los máximos, dónde están los intervalos de concavidad, las asíntotas, todo. ¿Ya? Ahora, claro, online no tiene mucho sentido graficar, lo pueden hacer online. Entonces, quizás en las pruebas les pregunten, o sea, les dan la función y les pregunten solo por los máximos y mínimos, o solo por la concavidad. ¿Ya? Hay que tener ojo con quizás cómo lo van a preguntar. Ya, entonces acá vamos a bosquejar las siguientes funciones. Aquí tengo una función que es una fracción. Como tiene una fracción, tiene valores del x donde se indefine. Entonces ahí hay asíntotas verticales. Eso es lo primero. Vamos a preguntarnos primero por las asíntotas. ¿Ya? Entonces, primero, verticales. No voy a poner a 1 primero. Verticales en donde se indefina la función. Entonces en x igual menos 1 y en x igual 1. ¿Cierto? Yo reemplazo esos valores. Son donde el x cuadrado menos 1 se hace 0. ¿Ok? Después puedo ver asíntotas horizontales. Horizontales. Eh, horizontales, ¿qué puede ser? ¿Qué hay que hacer? El límite cuando x tiende a más infinito de mi función. O sea, este es el límite cuando x tiende a más infinito de el x partido en x cuadrado menos 1. Y este límite al infinito, como arriba tengo grado 1 y abajo tengo grado 2, gana el de abajo, así que este límite me da 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos límite al infinito, si el grado del de abajo gana, entonces toda la función se va a 0. Ujú. Y lo mismo hay que hacerlo en los dos sentidos, cuando uno va a más infinito o cuando uno va a menos infinito. Entonces, ¿cómo se calcula menos infinito? Usted hace como un cambio de variable y cambia todos los x por menos x. ¿Sí? Entonces, calcula el límite cuando va a infinito, positivo, pero ahora los x dicen menos x. Entonces, arriba cambia menos x y el de abajo, como está al cuadrado, el menos desaparece. Entonces, igual me queda x cuadrado menos 1. ¿Ya? Y al final, que le haya puesto un menos o no, da lo mismo porque el grado del de arriba es más chico que el de abajo, entonces sigue dando 0. No importa que le haya puesto un menos. ¿Ok? Entonces ya sé que esta función hacia la derecha y hacia la izquierda, la función se va pegando al i igual 0. ¿Ya? I igual 0
es asíntota horizontal. ¿Ya? Aquí arriba, esas son asíntotas verticales. ¿Ya? Y es posible siempre en los ejercicios que haya alguna asíntota oblicua. Puede que haya una asíntota oblicua de la forma I igual mx más n, una, una recta con el m distinto de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí para encontrar asíntotas oblicuas? Hay que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función partido en x. Si eso me da un número, ese va a ser el m, va a ser la pendiente. Si me da 0 o me da infinito, significa que no hay asíntota oblicua porque estaría cayendo en los casos anteriores. ¿Ok? Entonces, hacemos el cálculo. Esto es límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido en x, es agregarle un x al denominador. Entonces me queda x partido en x cubo menos x. ¿Sí? Dividir esa fracción por x es agregarle un x al denominador. Y nuevamente tengo entonces el grado del polinomio que está abajo es mayor que el que está arriba. Así que esto me da 0. ¿Ya? Entonces, no tiene gracia que me dé 0 porque significa que la pendiente de la recta es 0 y de nuevo estaría en una recta horizontal. Entonces aquí en realidad no hay asíntota oblicua. No hay asíntota oblicua, porque si fuera oblicua, el m sería distinto de 0. ¿Ya? Lo mismo para si hago el límite cuando x tiende a menos infinito del f de x partido en x, hay que cambiar las x por menos x. El mismo límite, ahora cuando el x tiende a más infinito, de la misma función que tengo acá arriba, la misma fracción, pero cambiando el x por menos x. Entonces me queda menos x partido en menos x cubo más x. Pero no importa, porque al final el grado de arriba y el de abajo siguen siendo el de arriba menor que el de abajo, entonces esto sigue dando 0. Por ende, tampoco hay asíntota oblicua hacia la izquierda, hacia los negativos. No hay asíntota oblicua. Cuando tiende entonces el x a al menos infinito. ¿Ok? Ya, estos aspectos tienen que ver con límites, no me he metido todavía con derivadas. ¿Ya? Solamente estamos viendo como las guías que tiene la función para poder graficarla. Tiene asíntotas, ¿ya? Verticales y horizontales. Hay que revisarlas siempre. Otro aspecto que es importante revisar siempre y cuando suceda es la paridad de la función. Es la paridad de la función, porque a veces cuando la función es muy complicada, si la función es par o impar, yo solamente me quedo con un pedazo de la función y después lo reflejo nomás. Entonces eso es bien útil para los ejercicios, si es que se hacen muy largos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué le pasa al f de menos x, a la función original. Era la x partido en x cuadrado menos 1. Esa es la función original. Cuando cambio el x por menos x, entonces me queda así. Arriba me queda menos x y abajo, como me queda menos x al cuadrado, el cuadrado cancela el negativo. Entonces, abajo me queda igual. Y esta expresión yo la puedo escribir así, pues, es menos x partido en x cuadrado menos 1. ¿Cierto? Ese menos que está arriba lo puedo sacar fuera de la fracción. Entonces es lo mismo que escribir menos f de x. ¿Ya? Y cuando le pasa eso a una función, el menos sale, significa que la función, perdón, significa que la función es impar. ¿Ya? ¿Y qué significa que sea impar? Que es simétrica con respecto al origen.
¿Ya? Así que todo eso tengo de la función. Sabemos que tiene asíntotas y es una función impar. Entonces, cuando yo la grafique, lo que le pase aquí, por ejemplo, si la función fuera así, a ver, ¿dónde tengo una asíntota? En el x igual 1. En el x igual 1 tengo una asíntota vertical. Si la función fuera así, por ejemplo, así, también tiene una horizontal en el x igual 0, en el y igual 0. Si la función fuera así, entonces para el otro lado hace lo mismo, pero al revés. Hace así, porque es impar. Si me hubiera dado par, significa que la función hace eso. Es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, por eso es importante revisar la paridad, porque nos da pistas de cómo completar el gráfico. Ya lo vamos a hacer después, porque voy a juntar después toda la información. Ya, y ahora sí me voy a meter con mínimo y máximo. Paso 3, entonces, voy a analizar extremos relativos. Eso es ver mínimo y máximo. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar la función y buscar sus puntos críticos. Entonces tengo que buscar la derivada. Tengo que derivar esa fracción. Entonces, derivada del cociente es el de abajo al cuadrado, el de abajo al cuadrado, y arriba en el numerador hay que hacer como si fuera la derivada del producto, pero con un signo menos entre medio. Entonces, la derivada del x, del de arriba, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del denominador. O sea, en este caso es 2x, si derivo el denominador. ¿Ya? Así que en total me dio, esto da menos x cuadrado más 1. Y abajo tengo x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Se puede seguir factorizando. Arriba me queda, esto es un suma por diferencia. Entonces me queda 1 menos x y 1 más x arriba. Y abajo también tengo un suma por diferencia, pero está al cuadrado. Entonces tengo x menos 1 al cuadrado y x más 1, pero al cuadrado. ¿Ya? Eso es todo lo que pasa. ¿Por qué lo escribo así? Porque puedo simplificar eh, el 1 menos x con un x menos 1. Se pueden simplificar, pero tienen signos cambiados. Entonces me queda un menos. Esto es menos 1 más x partido en x menos 1 y x más 1 cuadrado. Ya la gracia, después de haber calculado la derivada, es que lo simplifico para que me quede más simple la expresión. ¿Ya? Especialmente cuando son fracciones, hay que dejarla lo más cómodo posible, porque después la vamos a ocupar. Eso, ahí está. Entonces, ¿dónde están los puntos críticos de esta función? Son los valores donde la derivada se hace cero o bien donde la derivada se indefine. Y de hecho, perdón, podía seguir simplificándola. Me acabo de dar cuenta. El 1 más x se va con el x más 1, obvio. ¿Ya? Así que en realidad la puedo seguir simplificando, me va a quedar así. Eso se va, se convierte en 1, y acá abajo me queda un solo x más 1. Ahí. Así quedó. Ahí está mejor. De hecho, está mucho más simple. Ya, ahora sí. Entonces, puntos críticos. Ya, son donde la derivada se hace cero o bien donde la derivada no exista, se indefina. ¿Ok? Ya, esta fracción que está aquí jamás se va a hacer cero, porque tiene el numerador distinto de cero. Ya, siempre es 1. ¿Ok? Así que esta parte no funcionó. ¿Dónde no existe la derivada? Bueno, no existe en el x igual 1 y en el x igual menos 1. ¿Ya? Pero esos puntos no pueden ser puntos críticos, no pueden ser máximo ni mínimo, porque esos son los valores donde se indefine la función. ¿Ok? Entonces ahí hay asíntotas verticales. No hay máximos y mínimos. No va a pasar esto. No va a pasar eso con la función.
¿ya? Porque ahí hay asíntotas. Entonces, en realidad, en extremos relativos no encontré nada, ¿sí? Pero F no está definida aquí. No está definida aquí. Entonces, en realidad, no hay máximos ni mínimos, pero claramente puede haber cambios de crecimiento. Eso sí puede pasar. Ahí hay que hacer una distinción. Si yo encuentro los puntos críticos y compruebo que son máximos y mínimos, esos me provocan cambios de crecimiento alrededor. Pues si hay un máximo, entonces antes la función crece y después decrece. Pero si en esos valores no hay puntos donde hay cambios o sea, donde yo puedo decir que sean máximos o mínimos, de todas formas tengo que analizar los intervalos de crecimiento, ¿sí? A pesar que no hayan puntos críticos, igual puedo tener intervalos de crecimiento, ¿ya? Así que, de todas formas, puede que hayan, eh, voy a revisar entonces intervalos de crecimiento. Lo voy a escribir acá. De todas formas, revisamos intervalos de crecimiento. ¿Ya? Entonces, como no hay puntos críticos, no puedo ocupar el criterio de la segunda derivada, como lo hicimos en el ejercicio anterior, porque no hay. Entonces, lo único que queda hacer es aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Ya? Voy a marcar el 1 y el -1, que no son puntos críticos, pero son valores donde puede que hayan cambios de crecimiento, y, eh, y voy a analizar los intervalos, el signo de la primera derivada. Entonces, perdón, acá vamos a hacer el criterio de la primera derivada. Porque el criterio de la primera derivada no usa los puntos críticos, usa los intervalos que forman. Entonces, esta es la situación. Tengo el intervalo, el eje real. Yo sé que en el 1 y el -1 no hay función, está indefinida. Y de todas formas, cuando está indefinida la función, puede que provoque cambios de crecimiento. O puede que no. ¿Ya? Entonces tomo la primera derivada y la evalúo, por ejemplo, en un valor que esté antes del -1. Por ejemplo, en el -2. ¿Ya? Voy a la primera derivada, que estaba aquí, la evalúo en -2 y me queda -1 partido en -3 por -1. Esto me queda -1 partido en -3 por -1. Y eso me da negativo. ¿Ok? Tengo 3 signos menos ahí, da negativo. Así que en el primer intervalo, voy a anotarlo acá mejor para que esté más ordenado. Entonces, en menos infinito hasta el -1, la función crece, perdón, decrece, porque es negativo. ¿Ya? Así que aquí va para abajo. ¿Ya? Después la función, la f', pero ahora evaluada en 0, en un valor que esté entre medio del -1 y el 1. Ya, en 0 voy a la primera derivada, que está aquí, y evalúo en 0. Me queda -1 partido en -1 por 1. Entonces, -1 partido en -1 por 1. Y eso me da positivo. Entonces, en el -1 hasta el 1, en el intervalo que está al medio, la función crece. Entonces, esto es lo que yo les decía, que puede pasar en una función. A pesar que el -1 no fue un punto crítico, porque ahí se indefine la función, de todas formas provoca un cambio de crecimiento. La función bajaba y después subía. ¿Ya? Así que, de todas formas, uno hace el análisis de los intervalos de crecimiento a pesar que no hayan puntos críticos. Ujú. O sea, que los puntos críticos sean los valores donde se indefina la función. Ya, y en el último intervalo evalúo en 2. ¿Ya? En 2 porque está después del 1. Entonces me queda -1 partido en 2 menos 1, que es 1, y 2 más 1, que es 3. 1
y 3. Y me da negativo. Entonces después vuelve a haber un cambio de crecimiento. En el 1 hasta el infinito, la función decrece. ¿Ya? Eso es lo que llevamos hasta acá. ¿Ok? Y nos falta la concavidad. Ahora analizamos concavidad. Esto que sería el paso 4. El paso 4 sería concavidad. Vamos a analizar en qué intervalos es cóncava y en qué intervalos es convexa. ¿Ya? Ya, la primera derivada, que ya la habíamos calculado, era la menos 1 partido en el suma por diferencia, ¿cierto? Eso. Esto, ¿cierto? Ya, eso lo puedo escribir mejor. Se puede escribir como x cuadrado menos 1 elevado a menos 1. Ya, ¿por qué lo escribo así? Porque ahora voy a derivar de nuevo. Voy a encontrar la segunda derivada. Está el menos, que lo saco. Está el menos 1, que pasa para adelante, como regla de la potencia. Entonces que aparece otro menos 1. Está la base, que es x cuadrado menos 1, pero ahora está elevado a menos 2. Ya le apliqué regla de la potencia a la base x cuadrado menos 1. Pero como adentro no hay solo un x, tengo que hacer regla de la cadena. Entonces multiplico todo por 2x, que es la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Así que en total se cancelaron los menos, me quedó el 2x arriba, y como el x cuadrado menos 1 está elevado a menos 2, entonces queda abajo. X cuadrado menos 1 elevado a 2. Ahí está la segunda derivada. ¿Ok? Y ahora me vuelvo a preguntar, ¿dónde esta segunda derivada se hace 0 para buscar los puntos de inflexión ahora? ¿Sí? Aquí también es la misma dinámica, que para buscar puntos críticos. Puede ser que la segunda derivada se haga 0, y ahí tengo candidatos a puntos de inflexión. Porque la definición de puntos de inflexión es que la primera derivada exista en el punto y que la segunda derivada se haga 0. Esa es la definición de punto de inflexión. O bien que la segunda derivada no exista. Si la segunda derivada no existe, esos no son puntos de inflexión, no se pueden llamar así, pero sí puede ser que hayan cambios de concavidad, igual que lo que nos pasó acá. ¿Ya? En el menos 1 y el 1 no eran puntos críticos, pero sí hubo cambio de crecimiento. Acá es la misma idea. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuáles son estos como puntos críticos de la concavidad? Están el x igual 0, ¿ya? O bien los puntos donde se indefine, que son el x igual 1 y el x igual menos 1. ¿Ya? Aquí es donde se hace 0 la segunda derivada y los otros donde se indefine. Y puede que hayan cambios de concavidad. Entonces, la misma historia. La misma historia. Ahora hago un intervalo más grande. O sea, dibujo un poco más grande la recta numérica porque ahora voy a poner estos 3 valores. ¿Ya? Y ahora voy a analizar el signo de la segunda derivada. La segunda derivada, ¿cuánto era? 2x. 2x partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, analizo la segunda derivada en todos los intervalos que se formaron acá. Segunda derivada en el, no sé, menos 2. En el menos 2. Abajo siempre es positivo. Esa es la gracia. Abajo, como está el cuadrado, siempre es positivo. Arriba me queda menos 4. Menos 4 partido en algo positivo. Va. Sí, mayor que 0, claro, está bien. Partido en algo positivo. Entonces me da negativo. ¿Ya? Entonces aquí la función es cóncava. Entonces del infinito negativo hasta el menos 1, f es cóncava. Entonces es así. Después, si evalúo en un valor que esté entre el menos 1 y el 0, o sea, puede ser el menos un medio.
Bueno, arriba me va a dar -1 y abajo me va a dar positivo. ¿Sí? Entonces me da negativo. Así que en ese intervalo, del menos infinito a, perdón, del -1 hasta el 0, sigue siendo cóncava. ¿Ya? Así que el -1 no es un valor donde haya cambio de concavidad. ¿Ya? No podía ser punto de inflexión porque ahí la función se indefine. ¿Ok? Pero corría el riesgo de que fuera un valor donde cambie la concavidad. En este caso no pasó nada. Siguió siendo cóncava. Después analizo la segunda derivada en el siguiente intervalo. Puede ser en el 1/2. ¿Ya? Bueno, acá ya puedo usar la paridad. Como la función es simétrica con respecto al eje, con respecto al origen, si en los negativos me dio cóncava, me dio una función que es así, entonces en los positivos tiene que ser convexa, porque es simétrica con respecto al origen. ¿Ya? Como que se tuerce la función. ¿Ok? Acá lo podemos comprobar, nos va a dar perfecto el análisis, porque eh, si evalúo un medio, claro, me da positivo. ¿Sí? Arriba me da 1 y abajo algo positivo siempre, eso me da positivo. Así que en ese intervalo, del 0 hasta el 1, F es convexa. Ahora está la guatita y los brazos apuntan hacia arriba. ¿Sí? Y lo mismo tiene que pasar en el otro, porque es simétrica la función. Entonces, lo puedo comprobar acá en la F segunda evaluada en 2, me va a dar 4 partido en algo positivo, me da positivo. Así que en 1 hasta el 2, 1 hasta infinito, perdón, la función es convexa también. ¿Ya? Así que bien, pues, significa que el único punto de inflexión está en 0. Por lo tanto, x igual 0 es punto de inflexión, porque hubo cambio de concavidad. Pasó de cóncava a convexa. ¿Ya? Y los otros no son puntos de inflexión, bueno, porque no hay ningún cambio y además porque no son puntos del gráfico. Es que no los puedo llamar propiamente puntos de inflexión. Ahí se indefine la función. ¿Ya? Ya, pues entonces ahora ya tengo toda la información posible para poder graficar, para hacer un esbozo del gráfico. Ahí. Entonces, pucha. Bueno, le puedo achuntar. Ahí sí. Ahí. Acá. Y entonces, ¿qué sabíamos de la función? Tiene asíntotas verticales en el -1 y el 1. Ya, supongamos que están por aquí. -1 y 1. Tiene entonces asíntotas verticales. Voy a dibujarlas así. Así. Y voy a borrar algunos pedacitos. Ya, ahí. Ahí tengo una asíntota y lo mismo en la otra. Eso es lo que habíamos encontrado. Y los borro acá. Ya, ahí tengo asíntota. También tengo una asíntota horizontal en el i igual 0. Con el límite que habíamos calculado nos dio 0. Significa que acá, en el eje X, en el i igual 0, hay una asíntota vertical. Bueno, perdón, horizontal. Entonces aquí también hay una asíntota. Ya, eso. ¿Qué más sabemos? La función decrece antes del 1, crece después del -1, perdón. Antes del -1 y después del -1, la función decrece y después crece. Entonces, y además, antes del -1 es convexa, perdón, cóncava. Uy, estoy confundiendo las palabras, perdón. Antes del -1 es cóncava y decrece. Entonces, y como tiene una asíntota ahí, se tiene que pegar a la asíntota. Así que la función es así. Ahí está. Porque se tiene que pegar a la asíntota horizontal y se tiene que pegar a la asíntota vertical. No me sirve hacerla aquí, porque si sigue hacia abajo, cruza la asíntota horizontal y no puede. ¿Ya? Ahí está cóncava y decreciente.
Después del -1, sigue siendo cóncava y ahora crece. Entonces, es cóncava hasta el 0 y sigue creciendo después del 0. Entonces, ahora sigue siendo cóncava. Entonces hace así. Sigue siendo cóncava y va creciendo. Yo puedo comprobar que la función original en 0 vale 0. ¿Sí? Así que yo sé que está ese puntito de la función. ¿Ok? Y después en el 0 se provoca el cambio de concavidad, pasa de cóncava a convexa, ¿sí? Y en el 1 sigue estando la asíntota vertical. Y sigue creciendo la función. Cuando pasa por 0 sigue creciendo. Entonces ahora la función debería hacer esto. Ahí. Ya pasó de convexa de cóncava a convexa, ¿sí? En el 0, pero la función sigue creciendo. ¿Ya? Y después del 1 hacia adelante, ahora decrece y decrece convexamente. Entonces debería ser así. Y ahí está el gráfico completo. ¿Ok? Entonces toda la información que obtuvimos sirve para hacer el gráfico y con todos los detalles que a uno le interesan. ¿Ya? ¿Dónde es convexa? ¿Dónde es cóncava? ¿A dónde se pega la función en las asíntotas? ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? Así. ¿Ya? Esa es la lógica de este tipo de ejercicios que uno lo piensa en una prueba con desarrollo, ¿ya? Es más, está pensado como para eso, pero es la manera en la que uno aprende clásicamente esta parte de la materia, ¿ya? Después uno, claro, va a un graficador como el GeoGebra o el mismo Wolfram y ve cómo es el gráfico y la idea es que coincida con lo que uno hizo, ¿ya? Eso es el trabajo que uno tiene que hacer. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? Que es larguísimo, se dan cuenta que es tremendamente larguísimo. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, y que lo otro, quedó impar. Pues, eso también es otra observación que es importante. Por lo que pasa a la derecha del 0 es lo mismo que pasa a la izquierda del 0, pero está al revés. Ya todo lo que estaba arriba pasó hacia abajo. ¿Ya? Eso también es importante comprobarlo. ¿Ok? Ya, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. En el mismo espíritu. De hecho, es casi igual la función. ¿Ok? Entonces vamos a ver si se entendieron todos los pasos que estábamos haciendo. Entonces, solución. Misma lógica. Voy a hacer primero las asíntotas. Asíntotas. Primero, entonces, verticales. Las asíntotas verticales son donde la función se indefine. Ahora tengo un puro valor en el x igual 1. Aquí se nota poco que es x menos 1. Verticales, entonces, en el x igual 1. Listo. Eso es todo. ¿Ya? Después, horizontales. Tengo que ver en las horizontales tengo que ver el límite cuando x tiende a infinito de la función. Entonces lo veo para los dos lados. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido en x menos 1. Ahora tengo grado del de arriba más grande que el de abajo. ¿Sí? Así que ese límite me da más infinito. ¿Ya? Así que no hay asíntota horizontal hacia la derecha. Después hacia la izquierda hago el límite cuando x tiende a menos infinito del x cuadrado partido en x menos 1. Y acá el truco es hacer un cambio de variable, cambiar el x por menos x y hacer que el x tienda a más infinito. Entonces, arriba cambiar por menos x lo deja todo igual y abajo me queda menos x menos 1. ¿Ok? Así que, bueno, igual sigue siendo el grado del de arriba más grande que el de abajo. Esto sigue dando, en este caso, da menos infinito. Pero da lo mismo. ¿Ya? No hay, en el fondo, no hay asíntota horizontal. ¿Ya? Eso. Y ahora veo la oblicua.
oblicuas. Tengo que hacer primero, las oblicuas tienen la forma y igual mx más n, y tengo que hacer primero el límite cuando x tiende a más infinito de la función partido en x. Entonces, en este caso, si divido en x, nos va a quedar x cuadrado partido en x cuadrado menos x. ¿Ya? Y si calculo eso cuando x tiende a infinito, ahora tengo grado arriba y de abajo igual, numerador y denominador. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenían grado igual? Había que fijarse en los coeficientes principales. Arriba el x cuadrado está multiplicado por 1, abajo el x cuadrado también está multiplicado por 1, así que el resultado de ese límite es 1 partido en 1, que es 1. Y ese tipo es el m. ¿Ya? Hacia la derecha, entonces, tengo que, efectivamente, hay una asíntota oblicua dependiente 1, ¿ya? Y nos falta el n, nos falta encontrar el n. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer para encontrar el n? Uno tiene que tomar el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos mx, o sea, de la x cuadrado partido en x menos 1 menos 1 por x, o sea, x. ¿Sí? Siempre se hace mx, pero como el m en este caso nos dio 1, hay que restar con x. Tengo que calcular ese límite cuando x tiende a más infinito. Entonces este es el límite cuando x tiende a más infinito de, voy a restar las dos fracciones. Si yo las calculo por separado, esto es un infinito menos infinito. Entonces esa forma es indefinida. Yo estoy obligado a hacer la resta para poder calcular. Entonces es x menos 1, x menos 1, factor común, arriba me queda un x cuadrado, acá me queda otro x cuadrado negativo, y acá aparece un x. Entonces el límite, cuando x tiende a más infinito, de x partido en x menos 1. Y de nuevo tengo grado igual arriba y abajo, ¿ya? Y con coeficientes principales iguales. Entonces esto me da 1 de nuevo. Ya por la misma razón que antes. Acá tengo un 1, acá tengo otro 1, así que 1 dividido en 1 es 1. Y ese es mi n. Entonces, efectivamente, a la derecha de la función encontré una asíntota oblicua. La asíntota es la y igual x más 1. Esa es una asíntota oblicua. ¿Ya? Y repito el proceso ahora para calculando x, ahora que se van a menos infinito. Hago el proceso todo de nuevo. Hago límite cuando x tiende a menos infinito del f de x partido en x, pero el truco entonces es cambiar los x por menos x. Esto es límite cuando x tiende a más infinito de la misma función que teníamos aquí, pero cambiando x por menos x. O sea, como las que están al cuadrado quedan igual, y el menos x que estaba aquí ahora pasa a más x. ¿Ya? Y calculo ese límite y me vuelve a dar 1. Y ese es el m. ¿Ok? Y ahora tengo que calcular, perdón, el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos mx. ¿Ya? Entonces en este caso vuelve a ser menos x. O sea, es el x cuadrado partido en x menos 1, esa es la función, le quito el x menos mx, y ahora todos los x que aparecen en este cálculo tengo que cambiarlos por menos x otra vez. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado partido en menos x menos 1 más x. Si todos los x los cambié por menos x, el del x cuadrado no pasó nada, pero todos los otros cambiaron de signo. ¿Ya? Y ahora hago la suma entre esas dos expresiones. Entonces esto me va a dar el límite cuando x tiende a más infinito,
Aquí tengo que poner más infinito, porque ya cambié los signos. Me va a quedar x cuadrado arriba, después menos x cuadrado y menos x. Todo esto partido en menos x menos 1. Se cancelan los x cuadrados, se cancelan los menos, y me queda el límite cuando x tiende a más infinito de x partido en x más 1. Y eso da 1 de nuevo. ¿Ya? Entonces, hacia los negativos, ese va a ser mi n. Entonces, hacia los negativos tengo la misma asíntota oblicua. ¿Ya? Aquí voy a bajar un poquito. Entonces, hacia los negativos tengo la misma asíntota. La otra asíntota era cuando x tiende a más infinito. Y ahora está la misma asíntota igual x más 1 cuando x tiende a menos infinito. No siempre es la misma asíntota. Ya hay que hacer por separado el análisis cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Son separados, no siempre dan iguales. ¿Ya? Así que en este caso dieron iguales. Es la misma recta entonces que sirve de guía. ¿Ok? Así que me quedé con una asíntota vertical y una asíntota que es oblicua hacia los dos sentidos. ¿Ya? Esa y esa. ¿Ya? Eso tenemos. Ya, después voy a revisar por si acaso la paridad de la función. 2. Ay, se me perdió el lápiz. Ahí. 2, voy a hacer la paridad. Ya lo hemos hecho un montón de veces, pero ¿qué pasa con la función si yo cambio el x por menos x? El x cuadrado queda igual y el x cambia abajo. Entonces me queda x cuadrado partido en menos x menos 1. Así que le saco el menos de abajo y me queda menos x cuadrado por x más 1, que me quedó distinto al x cuadrado partido en x menos 1. ¿Sí? Y también es distinto al x cuadrado partido en x menos 1 con un menos. ¿Ya? No me quedó, no me quedó ni el f de x ni el menos f de x. No me quedó ninguno de los dos. ¿Ya? Así que esta función no es par ni impar. F no es par ni impar. ¿Ya? No es simétrica con respecto al eje Y ni con respecto al origen. Entonces, fome la paridad, no me ayudó en nada, en ninguna cuestión. Entonces, ahora vamos con el análisis de extremos relativos, máximos y mínimos. Ya, entonces tengo la función que era la x cuadrado partido en x menos 1 y la voy a derivar. Entonces, derivada del cociente. Abajo, el denominador al cuadrado, y arriba hago como regla del producto, pero con un menos entre medio. Entonces, la derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Voy a explicarlo ahí. Pero la derivada del de abajo es 1. Si usted deriva el x menos 1, le da 1. Así que hay un 1. En total todo esto me dio x cuadrado menos 2x. Y abajo tengo el x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Si yo escribo mejor esto, me queda x por x menos 2 partido en x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 1, que era el valor donde se indefinía la función, también es donde obviamente se indefine la derivada. El problema es que ese 1 no puede ser máximo ni mínimo, pero puede que provoque un cambio de crecimiento. Entonces también lo considero para el análisis de crecimiento. Y por otro lado tengo el x y el x menos 2 que me provocan, que son donde la derivada se hace 0. Entonces tengo todos estos puntos críticos. Tengo todos estos puntos críticos. El x igual 0, el x igual 2, eso puede que sean
máximo y mínimo, porque son valores donde la función está definida, y también como entre comillas, el x igual 1, ¿ya? Porque en el x igual 1 puede que sea un valor donde haya cambio de crecimiento, pero no puede ser máximo ni mínimo porque ahí está indefinida la función. Así que como que nos sirve para encontrar máximo ni mínimo solamente para ver crecimiento. ¿Ya? Entonces hago el análisis. Tomo el intervalo, lo divido con estos tres valores, en orden, obvio, 0, 1, 2, y voy a aplicar el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Entonces agarro la derivada y la evalúo en los intervalos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera derivada es menos 1. La primera derivada en menos 1, abajo siempre es positivo, porque está el x menos 1 al cuadrado. Abajo siempre es positivo. Y arriba, si la evalúo en menos 1, me da menos 1 por menos 3, y eso da 3. Así que es positiva. ¿Ya? Así que aquí la función crece antes del 0. ¿Ok? Ahora voy a tomar un valor que esté entre el 0 y el 1. Por ejemplo, el 1 medio. Abajo siempre es positivo. Y arriba me queda 1 medio por 1 medio menos 2. Eso es menos 3 medios. Por 1 medio me da menos 3 cuartos. Así que me dio negativo en total. Si es negativo, entonces la función decrece. Lo mismo con los otros dos valores que agarren los intervalos. Del 1 al 2 puedo tomar el... Ah, perdón. Ah, no, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Del 1 al 2 puedo tomar el 3 medios, ¿cierto? Abajo me va a dar siempre positivo y arriba es 3 medios por 3 medios menos 2. Eso da menos 1 medio, así que vuelve a darme menos 3 cuartos. Así que me dio negativo. Por ende, en el 1 sigue bajando. Se fijan que acá pasó distinto al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior tenía valores donde la función se indefinía y sin embargo sí provocaban cambios de crecimiento. Acá no. En el 1, que es un valor donde la función no está definida, allí hay una asíntota. Pero lo que pasó fue que la función va bajando y después sigue bajando. ¿Ok? No hay cambio de crecimiento. Eh, Espérenme un poquito, muchachos. Vuelvo en 2 segundos. Hola. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, vamos al siguiente. Entonces, ahora en 2. Perdón, en el intervalo que está después del 2. Entonces, hago f', por ejemplo, en 3. Lo evalúo, me queda abajo siempre positivo y arriba 3 por 1. Así que da 3. Ya es positivo. ¿Ya? Así que después, como me dio positivo, la función crece. Por ende, en 0, como la función crece y después decrece, en 0 hay un máximo. Y en 2, como la función decrece y después crece, hay un mínimo. ¿Sí? Entonces, el criterio de la primera derivada también me sirve para encontrar mínimo y máximo. Porque si tengo los intervalos de crecimiento, ya puedo decir cuál es el mínimo y cuál es el máximo. ¿Ya? Entonces, de todo esto, en x igual 0 hay máximo, máximo local. Uno dice que a lo mejor la función sigue creciendo en otros lados y se hace más grande, pero en x igual 0 hay un máximo relativo, ¿ya? Local. Y en x igual 2 hay mínimo local, ¿ya? Ambos locales. ¿Ya? Eso tenemos con la función. Y nos falta la concavidad. Nos falta la concavidad. ¿Alcanzo a hacerlo? Ya, 2 minutos. Ya, hagamos la concavidad. Ya. Entonces, hay que tomar la derivada que acabo de calcular aquí, y derivarla por segunda vez. Entonces queda bastante
complicada. A ver, tratemos de hacerlo lo más rápido posible. La primera decía x por x menos 2. Eso lo voy a escribir en un solo polinomio. Va a ser x cuadrado menos 2x. Y abajo tengo la x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Ya cuando la tengo así escrita, es más fácil calcular la segunda derivada. La segunda derivada es el de abajo al cuadrado, entonces ahora queda la cuarta, y arriba tengo la derivada del primero, o sea, del de arriba, en realidad, que es 2x menos 2, por el de abajo, x menos 1 cuadrado, menos el de arriba sin derivar, x cuadrado menos 2x, por la derivada del de abajo. Entonces, cuidado con la derivada del de abajo, porque es derivar la potencia, pero adentro debería haber una regla de la cadena. Entonces, el 2 pasa para adelante, el x menos 1, y tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Porque la derivada de lo de adentro es 1. Así que ahí terminé de derivar. ¿Ok? Aquí, ¿qué se puede hacer? Como de manera bien astuta, puedo sacar algunos x menos 1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay 3x menos 1, el que está al cuadrado y el que sale de factorizar por 2. Entonces de aquí podría sacar x menos 1. Y en el otro también hay un x menos 1. Entonces voy a factorizar. Esto es x menos 1, factor de, a la izquierda me queda un 2 por x menos 1 cuadrado. Y acá tengo un 2 por x cuadrado. Voy a sacar el 2 entonces también. Voy a sacar el 2 para no confundirme. Eso. Y adentro tengo un x cuadrado menos 2, más 2x. ¿Cierto? Ese menos cambia el signo de los dos tipos que están ahí. Y abajo tengo el x menos 1 a la cuarta. Ahí. X menos 1 a la cuarta, que se va a simplificar con el x menos 1. Entonces me quedó lo más simple posible. 2 por x cuadrado menos 2x más 1, menos x cuadrado más 2x, y abajo tengo el x menos 1 al cubo. Entonces se van muchos términos, los x cuadrados y los 2x, y me queda 2 partido en x menos 1 al cubo. Y ahí está muy simple. Ahí está la segunda derivada. ¿Ya? Es muy sencilla, entonces va a ser fácil el análisis. Para ver los puntos de inflexión, los candidatos a puntos de inflexión. Los candidatos a puntos de inflexión. Bueno, son donde la segunda derivada se hace 0, que es nunca, porque tengo un 2 arriba, jamás se va a hacer 0, y donde la segunda derivada se indefina. ¿Ya? Igual que los puntos críticos. Ahí están los candidatos a puntos de inflexión. Pero en el x igual 1, no está en la gráfica, no es un punto donde la función esté definida. Hay una asíntota ahí. Entonces, volví, que se me fue internet por 2 segundos, perdón. Justo estoy terminando este y el último que voy a hacer. Hoy. ¿Dónde está la pizarra? Perdón, estaba acá, ahora sí. Uf, no alcancé a hacer tanto. Ya, ahí está. Entonces, el único punto candidato a punto de inflexión es el x igual 1, pero ahí hay una indefinición de la función. Entonces no puede ser punto de inflexión porque no está en la gráfica. ¿Ya? Ahí no está definido. Aquí no está definido. El F en 1 no existe, pero F en 1 no existe. ¿Ya? Así que no va a ser punto de inflexión, pero sí puede ser un punto donde haya cambio de concavidad. ¿Ya? A pesar que haya una asíntota, igual puede cambiar la concavidad ahí. Entonces yo tomo el 1 y analizo la segunda derivada antes de él y después de él. ¿No? Entonces, por ejemplo, la segunda derivada evaluada en 0 me da negativa, ¿cierto? Me da 2 arriba y menos 1 abajo. Entonces negativa.
Así que ahí la función es cóncava. Y si la segunda derivada la evalúo en 2, por ejemplo, ahora me da 2 arriba y 1 abajo. Y ahí da positiva. Entonces, la función es convexa después del 1. Entonces, eso es lo que sucede. En el 1 no hay función, entonces no puede ser punto de inflexión. Pero, a pesar de eso, sí hubo un cambio de concavidad después del 1. Pasó de cóncava a convexa. Ya son dos conceptos distintos. Puede que haya cambio de concavidad sin ser punto de inflexión. ¿Ya? Porque la definición de punto de inflexión pide el cambio de concavidad, pero además que la primera derivada exista en el punto. Y en esto, aquí no sucede. ¿Ya? Y con toda esta información termino el ejercicio. Y ahora sí ya puedo graficar. Tengo entonces, ahí están los ejes. Ay, no le puedo achuntar. Ahí. Ahí están los ejes. Tengo una asíntota en el 1, una asíntota vertical en el 1. Entonces voy a marcar el 1, supongamos que está por aquí. Tengo entonces una asíntota vertical en el 1. Entonces aquí borro. ¿Ya? Y tengo una asíntota oblicua, lo que es novedoso en este ejemplo. La asíntota está en el I igual x más 1. Entonces voy a dibujar esa función que pasa por acá. Supongamos que por aquí está el 1. ¿Sí? Entonces es una función que hace esto. Aquí. Esa y sigue para acá. Ahí. Pero esa es asíntota. Entonces también la voy a dibujar interrumpida, así como línea punteada. ¿Ya? Esa es mi asíntota oblicua, para los dos lados. ¿Ya? Después, ¿qué hice? ¿Qué hice en el análisis del crecimiento? Acá. Antes del 0, la función crece, y después decrece. En el 0 hay un máximo. Y en el 1 baja y sube. Entonces la función hace así. En el 0 hay un máximo. En el 0 hay un máximo. Hace así. Entonces, ahí se supone que viene pegada acá. Ahí hay una asíntota. Llega al 0. En el 0 hay un máximo. Y de ahí la función empieza a bajar. ¿Ya? Y voy a comprobar que calza con el análisis de la concavidad. Porque decíamos que antes del 1 la función es cóncava. Así que estoy súper bien. La función se pega a esa vuelta, donde en el 0 hay un máximo, y de ahí empieza a bajar, pero todo el rato la función es cóncava. ¿Ya? Y después hay un mínimo en el 2, pero es un mínimo local. ¿Sí? Entonces, ahora la función viene del más infinito, porque acá hay una asíntota, llega al 2, no me va a quedar bien, llega al x igual 2, y ahí hay un mínimo. De aquí empieza a subir la función, y se empieza a pegar a esa otra asíntota. ¿Ya? Entonces en el 2 efectivamente hay un mínimo, ¿ya? Y después del 1 efectivamente la función es cóncava, perdón, convexa. Ahí está, es convexa. Así que está súper bien. Ahí está el gráfico completo. ¿Ya? Ahí tengo cómo es la función. Por supuesto, usted agarra un graficador y le pone la función y le va a tirar esto mismo que estamos haciendo. La gracia es que todo el material que hemos acumulado hasta acá, toda la información, nos permite, sin utilizar un ordenador, nos permite graficar. ¿Ya? Entonces, a lo mejor en las preguntas de la prueba o control, no, en el control no entra esto, en la prueba, les van a pedir como información parcial de esto. ¿Ya? ¿Dónde hay un máximo? ¿Dónde es convexa? ¿Dónde? Etcétera. ¿Ok? Eso, muchachos. Lo que vamos a hacer es que les voy a subir escrito un ejercicio adicional, que también es súper largo. ¿Ya? Pero se los voy a escribir, y si hay alguna duda me lo pueden mandar por mail y me preguntan alguna cosa, pero tiene como la misma estructura de lo que acabamos de hacer. ¿Ya, chicos? Gracias por la paciencia. Nos estamos viendo entonces mañana con la última materia del curso, el último contenido, y con esto cerramos. ¿Ya? Que estén muy bien, nos vemos.
Igualmente, profe. Chao, profe.